Para saber más de la ciudad de Toledo, nuestra reportera Virginia se ha reunido con la empresa Pasearte Toledo, la cual tiene una ruta paranormal. Su guía, Alberto, nos ha respondido a un par de preguntas. Vamos a ver qué nos ha dicho. Hoy, Curiosos del Misterio se desplaza al casco histórico para escuchar estas historias en primera persona. Pues estamos aquí en el casco histórico de Toledo y hemos venido a entrevistar a Alberto, que nos va a contar unas historias muy interesantes sobre leyendas y misterios que esconde la ciudad de Toledo. Vamos a escuchar lo que nos quiere decir. ¿Qué tal? Estamos aquí en Toledo con Alberto de Pasearte, que nos ha dado la oportunidad de hablarnos un poquito sobre su trabajo y los misterios y las leyendas que esconde Toledo y que ellos conocen. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Pues mira, vamos a empezar con las preguntas. ¿Existen leyendas de misterio o paranormal en Toledo? Sí, además que Toledo, por la historia que tiene prácticamente desde los siglos medievales, cuando se empieza a gestar todo esto de la magia y la superstición en la ciudad de Toledo, provocó que se crearan multitud de leyendas relacionadas un poquito con el mundo paranormal, con el mundo del misterio, aparte de esas leyendas más relacionadas con la historia de las tres culturas. ¿Nos podéis hablar un poco de alguna de ellas? Pues mira, a mí me gusta mucho una leyenda que se llama La Dama de los Ojos Sin Brillo, que tiene como lugar de escenario los cobertizos, la zona de los conventos, y es donde aparece una visión de una chica vestida de blanco que prácticamente dejó nubilado a un noble de la época pensando que ese noble estaba hablando con una persona real, cuando en realidad era un fantasma que había fallecido ya desde hace tiempo y que le llegó incluso a entregar su capa, a interactuar con ella, y luego pues acabó siendo un fantasma, que luego acabó atemorizando a toda esa zona porque los propios vecinos decían que veían un espíritu blanquecino por la calle Los Aljibes, la calle Buzones, Santo Domingo el Real. Oh, qué interesante, yo no lo conocía, desde luego. ¿Vosotros habéis vivido alguna experiencia trabajando por aquí, por Toledo, las calles de Toledo? Pues yo personalmente no, pero de llevar gente en el grupo sensitiva y acercarte entre parada y parada y decirte, oye, noto en esta zona una presencia, como alguien que nos mira, nos sigue, y luego te das cuenta que mirando la historia, pues ahí se ubicaba una historia que cuenta mucha gente de que notan algo en esa zona, o no solo en una calle, sino también dentro de algún monumento de Toledo, como puede ser el Alcázar o algún antiguo convento de la ciudad. Hay gente que es muy sensitiva y que en las rutas te lo dice oye, estoy notando aquí, no me estoy a gusto, se me está removiendo el estómago, dolor de cabeza, y te quedas ahí un poco asustado. Yo que me da un poco terror estos temas. Sí. Un poco casualidad, ¿no? Además, que justo en ese lugar donde han pasado cosas lleguen y te digan, uy, pues siento algo raro. Sí, es curioso porque además a lo mejor es una historia que solo conocemos los guías y que a lo mejor tienes que investigar mucho para dar con eso, y que te venga alguien a lo mejor de Madrid o de Pontevedra a una ruta y diga, uy, aquí en este lugar en concreto noto algo, y tú luego comentas luego con los compañeros, pues es verdad que en ese punto la gente siempre dicen que notan algo y tal, y guarda relación a lo mejor con la historia de un edificio, que ha sido un antiguo hospital, o que ha habido muertes, o que ha pasado algo, pues choca la verdad que se dé ese caso. Entonces podríamos decir que Toledo es una ciudad que guarda misterios y muchas leyendas, ¿verdad? No solo por la historia de la ciudad, sino también por todo lo que ha acontecido en ella, y por la referencia que ha sido Toledo siempre a lo largo de la historia, un punto estratégico que todo el mundo pues quería conquistar. Luego además sabéis que debajo de Toledo hay multitud de subterráneos donde han sucedido muchas cosas, la presencia de la Inquisición en la ciudad, los autos de fe que tenían lugar ahí en Zocodobé, donde moría gente, pues todo eso ha gestado un halo de misterio, de leyenda, que ha quedado impregnado en lo que es el pueblo, en la ciudad, en las tradiciones de la historia de Toledo, y que a día de hoy todavía creo que pervive, y bastante, porque mucha gente lo comenta. Si quieres comentar un poco cuáles son las rutas que tenéis así de ese estilo, porque he visto que teníais varias. Pues mira, una de las que más funciona es la de Toledo de Leyenda y Misterio, que ha enfocado un poco a esos temas de inquisición, hechicería, brujería, porque también durante el siglo XVI Toledo fue un núcleo brujeril, hechiceril bastante importante, que se desarrolló aquí en la ciudad, pues era una urbe bastante importante y que estaban al servicio también de la nobleza, pues para intentar esas hechiceras sacarles algo de dinero. Esa es una ruta que funciona mucho, además visitamos subterráneo con exposición de instrumentos de tortura. La gente viene buscando ese Toledo diferente, alternativo a lo que hacen por el día. Por el día es más monumental, por la noche es más ese misterio. Y luego también otra ruta, la de Toledo subterráneo, para ver ese misterio que esconde Toledo bajo sus calles, que hay otra ciudad, y que puedes crear la historia de Toledo a partir de los restos que se han quedado sepultados y que hemos ido, pues al edificar encima, pues tapando poco a poco, pero que poco a poco también estamos recuperando y reviviendo.
Efectivamente, pues reviviendo esas historias que no todo el mundo sabe de Toledo y me parece súper interesante. Oye, pues muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Cualquier cosita, lo que necesitéis. Iremos a ver las rutas, seguro. Gracias. Nada. Grandes leyendas se esconden detrás de esta ciudad. Recorrer sus calles y escuchar sus historias nos han hecho envolvernos en una fantasía donde transportarnos al pasado y seguir dando vida a los misterios que construyen Toledo. Ahora viene una sección muy especial, la de una historia de una profesora que nos pondrá los pelos de punta. En un colegio público español, el típico que todos hemos estudiado, pues tendrá un trasfondo paranormal que nos pondrá la piel de gallina. Vamos a ver cuál es esa historia. Relatos del más allá. Era una tarde cualquiera en el instituto. Las clases habían terminado y el silencio se apoderaba de los pasillos. Solo 2 personas permanecían aún en el edificio, una profesora y el conserje. Lo que parecía una rutina más acabaría convirtiéndose en una experiencia difícil de olvidar. Profesora, ¿puede contarnos cómo comenzó todo aquella tarde? Pues era una tarde completamente normal. Estaba sola en mi aula recogiendo mis cosas y guardando el ordenador. Me sentía tranquila, no tenía ninguna prisa. El instituto estaba en completo silencio. ¿En qué momento empezó a notar que algo no iba bien? Pues mientras estaba recogiendo empecé a escuchar pasos en el pasillo, pasos claros y también voces. Me sorprendió porque sabía que no quedaba nadie más en esa planta. Pues salí al pasillo para comprobar qué ocurría. Miré a un lado, miré al otro, pero no había nadie, absolutamente nadie. Volví al aula algo inquieta, con una sensación extraña, como si alguien me hubiera estado observando. El pasillo estaba vacío, pero la sensación permanecía. ¿Los ruidos volvieron a repetirse? No, ya no volví a escuchar nada más. Terminé de guardar mis cosas y decidí marcharme, pero no podía dejar de pensar en lo que había oído. ¿Fue entonces cuando habló con el conserje? Sí, antes de irme bajé a hablar con él y le expliqué pues lo que había pasado. Le pregunté si había alguien más en el edificio. La respuesta no trajo tranquilidad, trajo dudas y un recuerdo inquietante. ¿Qué le respondió? Me dijo que no había nadie más, que él era la única persona allí además de mí, pero luego añadió algo que me dejó helada. Me dijo que no era la primera vez que pasaba, que otros profesores habían escuchado cosas similares en esa misma planta. No era un caso aislado, el edificio guardaba secretos. ¿Le explicó por qué podía estar ocurriendo eso? Sí, me contó que antes de ser esto un instituto, aquel edificio había sido un orfanato. Según la historia, hace muchos años, varios niños fueron asesinados allí, y el responsable habría sido el propio director del centro, porque según decían, los niños eran demasiado inquietos. Más allá de lo ocurrido en el instituto, ¿ha vivido en algún otro momento de su vida alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Algo que le haya hecho sentir esa misma inquietud o que todavía hoy no sepa cómo explicar? Sí, de hecho, cada noche de marzo tengo la misma pesadilla. Es una sensación horrible, es como si alguien me observara cada noche con el tarareo de una canción lenta. Cuando abro los ojos a medianoche es cuando la veo a ella, aquella niña de pelo mojado y bata blanca, gritando, como suplicando ayuda. ¿Y crees que tiene algo que ver con lo que sucede en el centro ahora? Muchísimo, porque no sé si te llegaste a fijar, en una de las aulas hay como una pequeña marca donde cada día 13 de marzo se hace
más grande. Esa mancha de humedad procede de la parte de arriba, donde estaba aquella bañera en la cual acabaron con esa niña, que a día de hoy su alma sigue atrapada pidiendo ayuda. Desde entonces, muchos aseguran que el edificio nunca volvió a estar vacío del todo. Pasos sin dueño, voces en pasillos desiertos, historias que se repiten cuando cae la tarde y el instituto queda en silencio.